del trabajo final y bueno, me sumé a esto de las tutorías. Es mi primer tutoría, así que bueno, espero me tengan paciencia. Y bueno, como dijo Abril, voy a hablar de lo que es articulaciones, en realidad generalidades, y de lo que es miembro superior, del complejo articular del hombro, lo que es la articulación escápulo-humeral. Bien, vamos a empezar. Voy a esperar que ahí se unió otra de las chicas. Ahí estamos. Bien. En lo que es generalidades. Bueno, el concepto de articulación. La articulación se le llama articulación en realidad a la unión de dos o más huesos entre sí y a todos los elementos que constituyen dicha unión, que contribuyen, perdón, a dicha unión. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión de las dos superficies o más articulares y los elementos que contribuyen a dicha unión, como son las cápsulas articulares, los ligamentos, los tendones de algunos músculos. Bien. Seguimos. Las articulaciones se pueden clasificar según su función, que sería según la capacidad de movimiento que tienen. Nos encontramos con lo que son las sinartrosis, las anfiartrosis, las diartrosis o sinoviales. Las sinartrosis son las articulaciones que no tienen ningún movimiento articular, o sea, donde hay una unión entre dos superficies, pero no existe movimiento. Un ejemplo de esto es la articulación frontoparietal, entre el hueso frontal y el parietal. Bien, ahí tenemos una imagen, si ven, bueno, yo no puedo poner la flechita porque Abril está pasando el power, pero si vemos ahí que tenemos en amarillo el frontal y en celeste más claro de este lado el parietal. Bien. Esas serían sinartrosis. Después tenemos las anfiartrosis, que son las articulaciones semimóviles, que tienen algo de movimiento, que en realidad es un movimiento de deslizamiento. Un ejemplo de esto es la articulación tibio-peronea inferior. Y siempre entre las anfiartrosis hay algo en medio de las superficies articulares. Por ejemplo, en esta, en la tibio-peronea inferior, hay un ligamento, ¿no? Y después están las diartrosis, que se llaman diartrosis o sinoviales, que son las articulaciones móviles por excelencia, ¿no? Se dividen en base a las características anatómicas de las superficies articulares. Las superficies articulares de las diartrosis son lisas y se clasifican en artrosis, artrodia, troclear, trocoides, encaje recípro y condilia. Ahora yo, dentro de un ratito, ya les voy a explicar cuáles son las características de cada una de ellas. Esperen que se me fue acá. Ahí estamos. Bueno, después vuelvo a esto de su división. Primero le quería contar más o menos que las diartrosis, que son las articulaciones móviles sinoviales, tienen algunas características particulares. Las diartrosis están, la superficie articular está cubierta por el cartílago iliano, que es el cartílago articular. Presentan una cápsula articular que recubre todas las superficies articulares por completo. Esta cápsula, en su cara interna, tiene una membrana que se llama la membrana sinovial, que produce líquido sinovial, que lo que hace es lubrica las superficies articulares para facilitar el movimiento, ¿no? También tenemos la cápsula, la cavidad articular, que es una luz articular. A esto se le llama así en realidad a la luz que existe entre cada superficie articular. Y algunas articulaciones presentan características especiales, diartrosis también, como, esperen que me salto acá,
los rodetes y los meniscos. Los rodetes cumplen la función de aumentar las cavidades de las superficies articulares. Ahora le voy a mostrar una imagen. Un ejemplo de esto es la articulación glenumeral. Y los meniscos son estabilizadores y absorben golpes y protegen al cartílago articular. Y también favorecen la fricción. Un ejemplo de esto es la articulación femorotibial, que es la que se encuentra en la rodilla. Aguanteme un Bueno, cachito que no me estaría andando el dale, internet, ya lo solucionó. Si no sé si querés seguir explicando algo, si alguien tiene alguna duda. dale. Por ahí bueno, puedo seguir con el tema de los movimientos. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien. ¿Estamos? Bueno, las diartrosis o sinoviales presentan características morfológicas y funcionales, ¿no? Morfológicas por la forma de las superficies articulares y funcionales por el movimiento que realiza cada una. En el eje transversal realizan movimientos de flexión y extensión. En el eje sagital o anteroposterior, movimientos de aducción y abducción. En el eje longitudinal, movimientos de rotación externa e interna. Y algunas diartrosis o sinoviales realizan el movimiento de circunducción, que es la suma de todos estos movimientos anteriores. Un ejemplo de esto es la articulación del hombro, la escápula humeral, que puede realizar este movimiento. Acá yo les puse un dibujito como para que se guíen de lo que son los planos y ejes. Veo que por ahí Abril no lo está pudiendo reproducir a esto. Si quieren saltamos esta parte Ahí creo que está. y después vuelvo a esto, de los planos y de los ejes. Al final les dejo un link para que puedan ver un video de Coscarelli, que varios ya lo deben conocer, que explica esto de los ejes de movimiento, los movimientos en ejes y en plano, que es bastante claro y los puede llegar a ayudar, porque es bastante complejo explicarlo por este medio, digamos. Eh, También las diartrosis se dividen, según los ejes de movimiento, en articulaciones uniaxiales, que son las articulaciones que actúan en un solo eje de movimiento. Las biaxiales, que actúan en dos ejes de movimiento, y las triaxiales, que actúan en tres ejes de movimiento. Bien. Un ejemplo de triaxial es la escápula humeral también, porque siempre tomamos esta porque es la que mayor cantidad de movimientos tiene. Bien. Bueno, acá tengo algo más de movimiento que la verdad que no lo están pudiendo ver. Ahí estamos. Abril. Sí, no sé en qué diapositiva cree que me Ahí ubique. sí, ¿En porque esa? ya hablé, no, en el siguiente, en artrosis. Estaba hablando más o menos de los ejes de movimiento y le decía a los chicos que por ahí había subido el link, está ahí, como para que entren al video y por ahí en el video se explica un poquito mejor esto. De Genial. ejemplo. No sé si querés que siga. No, Eh, ahí déjala, déjala. bueno, Ahora, de las diartrosis, no sé si se acuerdan que les había dicho antes que se dividían, existen distintos tipos de diartrosis o sinoviales, y una de ellas es la enartrosis. La enartrosis es la articulación que es en segmento de esfera. Si pueden ver la imagen, tenemos una esfera ahí encajada, y es la articulación que puede realizar todos los movimientos, flexión y extensión, flexión y extensión, aducción y abducción, rotación interna y rotación externa. Un ejemplo
en artrosis es la articulación escápulo-humeral y la coxofemoral. Ahí tienen un dibujito. Si querés pasar a la siguiente, Abril. No sé Ahí si la me pasé, no escuchas, sé si se Abril. ve. ¿Estás con problemas de internet o algo de eso? Ahí yo la estoy viendo, no sé si ustedes la estarían viendo en la imagen. ¿Me escuchan? Sí, se ve y se escucha bien. Abril, ¿estás? Sí, sí, Lee, acá estoy. No sé si me estás escuchando, Ahí estamos. pero Bien. no sé si quieres que siga con la diapo Se ve que, o no la sé si es dejo. internet que me empezó a andar lento a mí ahora, pero recién veo que cambiaste de Sí, creo que sos diapositiva. vos, me parece. Sí, Mitad sí, y sí. mitad. Ahí me di cuenta, sí, recién se me cambió la imagen. Bueno, volvemos. Estamos en diartrosis, en las que son las enartrosis, que son las articulaciones más móviles, por decirlo de alguna manera, que un ejemplo de ello, o sea, porque pueden realizar todos los movimientos, y un ejemplo es el escápulo humeral y la coxofemoral. Acá tenemos las imágenes de las dos. Seguimos. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, que realizan movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa. La aducción es el acercamiento hacia el eje central, digamos, y la abducción es el alejamiento o la separación. Por las dudas, por si llegan a tener dudas en eso, porque son medias parecidas las dos palabras. Y acuérdense que ABD es separar. Bien. Después tenemos las artroides. La artroide, como vemos acá en el dibujito, en el esquema, tiene superficies planas y hace movimientos de deslizamiento. Un ejemplo de esto es la articulación acromioclavicular. Acá está, en la imagen se puede ver el acromion de la escápula con la superficie articular de la clavícula. Esa es una articulación artroide y solamente realiza movimientos de deslizamiento y colabora con los movimientos del hombro. Después tenemos la troclear. eh, las trocleares son en segmento de polea, ¿no? Si ven ahí, por ahí con las características nos damos cuenta qué movimientos son posibles de realizar. Las trocleares, el único movimiento que pueden realizar es la flexo-extensión, ¿no? Un ejemplo de esto es la articulación húmero-cubital. Si ven en el dibujo, figura el radio también, pero el húmero con el radio es, la superficie articular del húmero con la del radio es, no es una troclear, digamos. Es el cúbito, la superficie articular del cúbito con la del radio. Y también lo que realiza es la articulación del codo que realiza la flexo-extensión. Después tenemos las trocoides, que son en segmento de cilindro, que lo que realizan son los movimientos de rotación externa y rotación interna. Como vemos ahí también es bastante fácil de entender en el cuadrito. Un ejemplo de esto es la articulación radiocubital superior. Fíjense que tenemos el cúbito y el radio, y está agarrada por el ligamento este, que es el ligamento anular. Y también, fíjense, el eje de movimiento realiza ese movimiento, rotación externa y rotación interna. En esto les quería hacer una aclaración, porque cuando estudien o busquen bibliografía, en la mayor parte de la bibliografía, esta articulación
aparece como parte de la articulación del codo, ¿no? Está la articulación húmero-cubital, húmero-radial y radiocubital superior. En lo que es la cátedra de anatomía, a esta articulación la toman como articulación del antebrazo, no de codo. Sería radiocubital superior y radiocubital inferior. Bien. Como para que lo tengan en cuenta cuando lo busquen en los libros, que le va a aparecer como articulación del codo y se toma como articulación del antebrazo. Después tenemos las diartrosis de tipo encaje recíproco. Estas son las llamadas silla de montar. Si ven el dibujito, es como la silla de montar a caballo, por eso le dicen así, ocelar. Esta articulación realiza movimientos de flexión y extensión, de aducción y de abducción. Un ejemplo de esto es la articulación del pulgar, es la trapecio metacarpiana, que articula el trapecio con el primer metacarpiano. Y bueno, puede realizar estos movimientos. Después tenemos las condilias, ¿no? Que la condilia es en segmento ovoide. Si la ven así, a simple vista es muy parecida a la enartrosis, que es de esfera, pero la diferencia es que en lugar de ser una esfera es más en forma de huevo, hablando mal y pronto, y solo puede realizar movimientos de flexión y extensión, de aducción y abducción. No realiza movimientos de rotación, ni interna ni externa. Un ejemplo de esto es la húmero radial, la superficie articular del húmero con el radio. Bien. Bueno, hasta ahí es lo que es de generalidades. Quería volver, porque al principio dije algo de las articulaciones, ya le digo, de las anfiartrosis, que en realidad son semimóviles, y por ahí como para que no se confundan con las articulaciones que tienen movimientos con la artrodia, que es de deslizamiento, porque yo dije que hay un tipo de deslizamiento, pero en realidad lo que las diferencia es que las anfiartrosis son menos móviles, y siempre hay algo entre las superficies articulares. Y, por ejemplo, en las articulaciones de la columna vertebral están los discos intervertebrales, bueno, y así en varias partes del cuerpo. Eso por ahí lo que las diferencia no es lo mismo, porque las diartrosis o sinoviales tienen más movimiento, lo que son las artrodias, a las anfiartrosis, que es el movimiento o sea, es un semi-movimiento y es más escaso, digamos, no sé si me explico. Bien, ahora sí vuelvo al otro. Hasta ahí, bueno, eso de generalidades, por ahí lo que yo recomiendo es que vean si pueden ver el videito de lo que son ejes de movimiento y eso que está bastante claro. Bueno. En lo que es articulaciones, en el complejo articular del hombro, están las tres articulaciones más importantes, que son la escápula humeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular. La escápula humeral, entre la superficie articular de la escápula y el húmero, la acromioclavicular, el acromio y la superficie de la clavícula, y la esternoclavicular, la extremidad de la clavícula que articula con el esternón. O sea, por los nombres como que es súper fácil deducirlo también, y bueno, tienen sus características particulares. Lo que vamos a ver ahora es la escápula humeral. En lo que es articulaciones, en lo que se focaliza, digamos, para hacer una división es en el tipo de articulación, que es lo que les decía antes, si son diartrosis, si es enartrosis, troqueal, trocoideo, artrodia, bueno, y demás. Eso es súper importante porque generalmente también es algo que se pregunta. ¿Qué tipo de articulaciones? Después, las superficies articulares que la componen, los medios de unión, que por ahí esto en medios de unión hay que aclarar también que en tema de medio de unión no son solamente los ligamentos, sino todo lo que colabora para que la articulación se sostenga, digamos, en función. Y los movimientos, que es esto de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa. Bien. Vamos a empezar con la del hombro, con la escápula humeral. Acá tengo una imagen.
La escápula humeral, que ya lo dije, es una enartrosis, segmento de esfera. No sé si querés volver o a mí no me parece todavía ver. Ah, ahí está. Segmento de esfera es, en realidad, acá vemos la superficie articular del húmero, que es un 3/4 de esfera, y se ve ahí la de la escápula, que es la cavidad glenoidea de la escápula, ¿no? Es esto lo que articula. Ahí más arriba en esta imagen se ve también lo que es la articulación clavículo, acromioclavicular. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es esto, el húmero con la escápula. Bien. Acá, a ver si lo pasaste. Estoy media desfasada con los tiempos porque me aparece después la filmina, la siguiente, Abril. Sí, ahí está. No Ahí sé si te está, aparece. claro. Sí, ahí está. Esta la puse, no tiene esta separación obviamente, me puse esta imagen para que puedan apreciar bien las superficies articulares. En esta, fíjense que se ve bien, o sea, lo que es la cabeza del húmero, los 3/4 de esfera, la cavidad glenoidea, ¿no? Y acá lo que no se ve es el rodete glenoideo. Las superficies articulares de la escápula humeral son la cabeza del húmero, estos 3/4 de esfera, obviamente esto está revestido por cartílago articular, la cavidad glenoidea de la escápula y el rodete glenoideo, que ahora en otra imagen les voy a mostrar cómo es, en la siguiente. Fíjense, bueno, esto es importante, la disposición de la cabeza del húmero. Es un 3/4 de esfera, se orienta medial, superior y posteriormente. Si ven ahí en la separación, ese anillito que se ve es el rodete glenoideo. Bueno, estas serían las superficies articulares. Bien. Después, en los medios de unión tenemos lo que son los ligamentos. Antes que eso, la cápsula articular, que tiene las características que dije antes en generalidades de lo que es la cápsula articular, que recubre toda la superficie articular y mediante la membrana está el líquido sinovial que lubrica el cartílago articular. Bien. Tenemos los ligamentos, los más importantes son los ligamentos glenumerales, que son 3. Tenemos el ligamento glenumeral superior, el medio y el inferior. Y de refuerzo tenemos el ligamento coraco-humeral, humeral transverso y coraco-glenoideo. Por ahí esto, además de esto, lo que ustedes pueden ver son las inserciones, digamos, desde dónde a dónde va cada ligamento. Por ahí, ahora no quiero profundizar en esto, pero probablemente para el final después les sirva. Después puse un dibujito, es un tanto precario, pero para que lo puedan, porque no encontré ninguno que me guste, o sea, que se notara bien en internet. Acá tenemos, fíjense, abajo está el glenohumeral superior, el inferior y el medio. El medio es el que está en marrón, naranja el superior y rojo el inferior. Y los que son, esos serían los principales, y los que son de refuerzo, que es el coraco humeral, que es el celeste, y el ligamento transverso, humeral transverso, que es el lila, que lo que hace es cerrar la corredera bicipital entre el troquín y el troquíter, ¿no? Bien, esos serían los principales. Después tenemos músculos y tendones periarticulares. Estos se toman también como medios de unión porque funcionan como ligamentos activos. Los tendones de los músculos periarticulares del hombro, que se extienden desde la escápula a los tubérculos mayor y menor, que sería troquíter y troquín, intervienen como ligamentos activos de la articulación. Por eso se los toma como medios de unión. Bien. Estos son, supero posteriormente, los tendones de los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, o sea, sus tendones. Anteriormente el tendón del subescapular y el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Después, esperen que me volví una. Después tenemos otra característica que son las bolsas sinoviales particulares, que estas son importantes.
Las bolsas sinoviales se encuentran en las principales articulaciones y la función es la de lubricar la fricción de los músculos entre los planos osteofibrosos y entre sí. Vieron como, por ejemplo, en la de la rodilla, bueno, están los meniscos y esto absorben golpes, y bueno, las bolsas cumplen la función de lubricar para que la fricción entre los músculos, eh, para que no haya esta fricción entre los músculos, digamos. Y ahora les muestro, por acá tenía acá. Ahí está, si ven ahí en azul, se ven algunas de las principales, digamos. Las principales o las más importantes son la bolsa subtendinosa del subescapular, la sinovial bicipital, la gran bolsa subacromial, la bolsa sinovial, subcoracoidea, la bolsa subtendinosa del infraespinoso. Ahí, bueno, tengo media chiquitita la imagen, pero está marcado cuál sería cada uno. Esto es una imagen también de lo que es el manguito rotador, ¿no? Bueno, la contracción de estos músculos genera movimientos por medio de sus tendones que sostienen aplicada la cabeza del húmero a la cavidad glenoidea. Estos son súper importantes porque estos músculos mediante los tendones hacen que la cabeza del húmero esté aplicada y no se luxe. A veces en algunas parálisis o en algunas afecciones nerviosas que se afectan los nervios que inervan los músculos, estos músculos, el brazo se cae, así hablando mal y pronto, porque se luxa la cabeza del húmero de la cavidad glenoidea. O sea, son estabilizadores y también actúan como ligamentos, por eso se toman como medios de unión. Acá tenemos algunos. Esta imagen, la siguiente, es de una lesión en realidad, pero o sea, no era eso lo más importante que quería mostrar, una lesión del músculo supraespinoso, ¿no? Bueno, y ahí están marcados los músculos que serían del manguito rotador, que son el subescapular, que va de la escápula al troquino tubérculo menor, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, que esos van desde la escápula al tubérculo mayor o troquíter. Y cumplen esta función también de rotación. Bueno, a ver. Ajá, ahí estamos con movimientos de la articulación escapulohumeral. Eran los que ya les había dicho, que hacen flexión-extensión, abducción-aducción, rotación externa, rotación interna y circunducción. Bueno, después tenemos qué músculos participan de cada uno de estos movimientos. En lo que es, o sea, en los movimientos siempre va a haber músculos que sean principales y músculos que colaboran para que se pueda realizar el movimiento. En la flexión, los músculos del hombro, digamos, los músculos principales son la porción clavicular del pectoral mayor y del deltoides, y músculos secundarios del coracobraquial y porción larga del bíceps. En la extensión, el músculo dorsal ancho y el redondo mayor. En la abducción, que sería la separación, el músculo principal es el deltoides, pero los primeros 15 o 20 grados la hace la primera parte, o sea, la primera parte de la abducción la hace el músculo supraespinoso. La aducción, que sería la aproximación hacia el centro del cuerpo, la hace el músculo pectoral mayor en su porción externo-costal. Y por último, la rotación interna y la rotación externa. La externa, el músculo principal es el infraespinoso y lo ayuda el redondo menor. Y la interna, el músculo subescapular. Bueno, y hasta acá lo que sería articulación del hombro y generalidades. Espero que les sea de utilidad y ahí dejé en el final los tres links de 3 videos que los pueden llegar a ayudar. Los 2 primeros son de Coscarelli y el último no tiene sonido, pero está bueno por ahí porque hacen una separación de las superficies articulares y es bastante entendible.
No sé si hay alguna duda, si hay alguien todavía conectado. Abril, ¿estás? Sí, estoy. No sé si tienen dudas, chicas, pueden mandar el chat si nos animan a hablar, o bueno, si no, pueden activar el micrófono. Estas clases va a estar después en la plataforma, o sea, por YouTube, así que bueno, no sé si ya estaría. Y los links se los va a pasar a vos después el grupo, o si no, después los paso yo. No hay problema. Bárbaro. Les quería comentar también, bueno, gracias ahí por el comentario. Es la primera vez que hago una tutoría y la verdad que medio que me trabé un poco, pero bueno, prometo que la próxima va a ser un poco más fluida. Les quería comentar que estoy haciendo un apunte de articulaciones que tal vez los pueda ayudar en algo, más que nada para facilitarles esto de que no están teniendo clases y tienen poco tiempo. Cuando apenas lo termine, se los voy a pasar a las chicas para que lo puedan compartir. El apunte se basa en el libro En el Rubier y bueno, algunas anotaciones de clase cuando yo la cursé. Y al final de cada apartado le pongo un link con un video para que se puedan ir guiando con eso también. Es una sugerencia, el tema de los videos es sugerencia porque bueno, no es una fuente fiable como es el libro, pero bueno, están bastante bien desarrollados igual los videos. Así que bueno, apenas lo tenga, se lo paso a las chicas para que lo compartan. Mi idea es hacer todo lo que es articulaciones, tanto miembro superior como miembro inferior. Así que bueno, cualquier cosita dudas que tengan, si le quieren decir a las chicas, no me dirán. Bueno, no sé si quedó todo claro, así ya estaríamos No sé si hay terminando algo la más en clase. el chat. No, por ahora nada. Pero bueno, cualquier duda que tengan también pueden preguntar en el grupo. Yo estoy en el general y en el de Anato, así que vamos a estar viendo por otra clase y bueno, yo creo que por hoy ya estaría. Muchas gracias por la dedicación y semejante powerlift. Ay, creo que se le Bueno, cortó. si no hay dudas, entonces me voy despidiendo, me tengo que ir a trabajar. Bueno, está bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Ya estaríamos por